¿Qué onda a todos? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este nuevo episodio de Cómics de Costa a Costa, este podcast donde hablamos de diferentes cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop o relacionadas a los cómics. Y bueno, pues yo soy Luis Flores, Luis y yo presentando aquí, como siempre, este hermosísimo podcast. Y bueno, pues ya se la saben, es viernesito de nuevo episodio y tengo un tema pues bastante chido, sobre todo si les gustó la película de Thunderbolts, entonces creo yo que les va a gustar mucho el cómic del que vamos a hablar en esta ocasión. Pero bueno, ahora sí de que antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho, neta, ha sido un gran apoyo cada vez que lo hacen. Y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Así como también pueden encontrar mis redes sociales abajo en la descripción. Y bueno, pues ahí para ver cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio al episodio de esta ocasión. Y en este caso vamos a hablar de un cómic que tiene que ver mucho con el personaje de Sentry, mejor conocido como Bob, si es que vieron Thunderbolts. Y creo yo que si les gustó mucho ese personaje, les va a gustar del cómic del que voy a hablar. Y es que imagínense. Ustedes son un tipo normal que tiene muchos miedos, entre ellos las multitudes, las alturas, entre otras cosas. Su esposa como que no los quiere, como que les hace el feo, está harto de ustedes. Y de paso nada más tienen unas mascotitas que bueno, pues prácticamente son como su única compañía. Pero un día te empiezas a recordar cosas, empiezas a recordar de que una vez fuiste no solamente un héroe, sino el mayor héroe de todos los tiempos. Un héroe tan poderoso y tan amado que prácticamente eras el estandarte de justicia de hace algunos años, tanto así que te hiciste amigo de varios de los superhéroes más famosos que el mundo conoce, pero prácticamente nadie más recuerda eso, tú solamente recuerdas toda esa onda y no sabes si es real o no, pero todo cambia cuando tu mayor archienemigo viene de regreso y prácticamente tú eres la única persona que pueda hacer algo al respecto. Esta fue la premisa con la que se vendió The Sentry por ahí a principios de los 2000, exactamente 2000-2001, por parte del escritor Paul Jenkins y el dibujante Jay Lee, que bueno, esta historia prácticamente es la historia de origen del personaje de Sentry. Ahora sí de que todo lo que viene, que lo que tiene que ver con este personaje viene desde aquí. Y la verdad es una historia bastante buena, bastante entretenida. Tiene por ahí una par de cosillas que sí le fallan, pero eso lo veremos más adelante. Pero de ahí en fuera se me hace de las mejores historias de Marvel. De hecho, hasta cierto punto se me hace algo infravalorada en el sentido de que casi nadie habla de ella. O sea, es como de que muchos mencionan varias historias de Marvel muy clásicas y eso, pero casi nadie menciona esta. Ni siquiera inclusive cuando se habla de Sentry, por alguna razón nada más hablan de cuando estuvo con los Dark Avengers. Y ya está, pero creo yo que esto vale mucho la pena. Así que pues la verdad es algo que recomiendo. Si no has leído esta historia, pues yo te recomiendo que mejor vayas a leerla y después regreses aquí. Si ya la leíste o no te interesa mucho de que leerla por el momento o la lees después, pues bienvenido seas y pues ahora sí de que iniciemos con esto. Y bueno, todo empieza con un tipo llamado Robert Reynolds o Bob, como lo conocieron en la película de Thunderbolts, que está en su casita en el campo, está con su esposa y escucha que el perro quiere salir al salir del baño, entonces lo lleva, va a tomar algo de por ahí toma algo de alcohol que tenía guardado porque el tipo es alcohólico, o sea, prácticamente se pone en su desgracia. Pero durante ese momento ve como si una tormenta se acercara y empieza a recordar ciertas cosas ya que tiene recuerdos donde él habló con Mr. Fantastic, que ha peleado con varios héroes y todo eso, y que prácticamente alguna vez fue uno de los héroes más poderosos que haya existido en la Tierra. Pero como que todo está muy borroso y nadie recuerda nada de eso. Y mientras está así, pues en ese momento su perrito se transforma en un ser llamado The Void, que básicamente le dice, aguántate, ya ahí vengo, todos van a valer Verge, ya valiste. Entonces se espanta y como que activa como ciertos poderes al parecer, pero al final solamente llega a su esposa y lo regaña porque al parecer pateó al perro. Y bueno, pues esto nada más pone como en confusión a Bob y como que su esposa dice, sabes que ya no quiero estar contigo, me tienes harto, esto y aquello, y luego descubre que aparte seguía bebiendo, entonces simplemente Bob está como en una muy mala situación, entonces nada más se queda pensando qué hacer, pero es cuando dice, ya sé qué hacer, Sentry tiene que regresar. Y aquí vemos como ciertos partes de la historia que me gustan bastante, que son momentos donde hacen referencia como diferentes etapas del cómic, por ejemplo vemos su origen como estilo de los 50-60, donde al parecer Robert Reynolds pues fue
parte de un experimento donde utilizaron un suero que le dio el poder de 1000 soles. Así obtuvo sus poderes, como una gran superfuerza, invulnerabilidad, poder volar y toda esa onda, ¿no? Entonces empieza a recordar todas estas cosas y también que al parecer tenía cierta dependencia este suero y aquello, como que estaba como que eran recuerdos como que muy aleatorios. Entonces lo que decide hacer es ponerse su traje, y por ponerse su traje es básicamente agarrar una chamarra, ponerle unas pinzas y hacerla aparecer como capa, y así se va de su casa para emprender un viaje para poder reencontrarse, así como también advertirles a los demás héroes de que The Void ya viene y de que prácticamente se viene el fin del mundo. Entonces, ahora sí, de que así arranca esta historia, y aquí tengo que recalcar mucho el apartado gráfico por parte de Jay Lee, que bueno, en otras partes de la historia más adelante como que sí lo cambia, pero la mayor parte del tiempo Jay Lee es el encargado de hacer el arte, y la verdad le quedó bastante bien. Se siente todo como que muy oscuro, como que muy apagado los tonos que usa. No se siente una historia como muy clásica, al contrario, se siente como de esas historias de los 2000 acá muy oscuras, tipo crisis de identidad y eso, pero la verdad aquí lo hacen de una manera bastante buena, y en muchas ocasiones la verdad esta arte ayuda en momentos a crear una muy buena atmósfera respecto a lo que está contando. Así que la verdad el arte es un 10 de 10. Aquí la verdad sí es cierto de que, como siempre digo, un gran cómic en parte viene con un gran arte, entonces aquí este caso no es la excepción. Pero bueno, entonces vemos que Robert se va. Y bueno, pues aquí es cuando surge la duda. ¿En verdad alguna vez fue un hombre llamado Sentry o solamente es un loquito del centro? Mientras sucede esto, vemos que en varias partes del mundo empieza a haber desastres. Por ahí empiezan a morir animales en África. En Europa hay varios desastres en varios países donde se caen, hay terremotos, huracanes, tormentas y eso. Y muchos de los héroes de Europa no se dan abasto. Entonces eso significa que The Void ya viene y el desastre es inminente. Mientras sucede todo este desmadre, vemos que hay una construcción de un edificio de los Cuatro Fantásticos donde se encuentra Robert, que acaba de llegar, y justamente Mr. Fantastic se da cuenta y se acerca a él y le pregunta: ¿tú quién eres? No te conozco. Y él dice: soy Robert Reynolds, una vez fui conocido como Sentry y no me recuerdas, pero yo una vez fui el mayor héroe de todos los tiempos. Y pues él dice: pues estás loco, o sea, no entiendo qué dices. Y él simplemente dice la palabra unicornio. Como que Mr. Fantastic se queda de que como que unicornio, y nada más le dice eso, pero justamente cuando se voltea de regreso a verlo, Sentry ya se había ido. O sea, prácticamente al parecer sí puede volar, aún con todo, y de que le tiene miedo a las alturas. Entonces pues por así se va de camino a buscar varios héroes para encontrar respuestas. También por un lado se encuentra con Spider-Man, le dice: oye, no me recuerdas, y Spider-Man es como de: pues tú quién eres. Le explica lo mismo. Spider-Man piensa que es una cosa de misterio, una ilusión y eso, pero al final de cuentas Sentry sigue insistentemente de que él fue un héroe alguna vez y de que se conocieron. Y así que por lo que Sentry decide decirle: ¿sabes qué? Chécate esto, sé que eres Peter Parker y trabajas en el Clarín, entonces checa tanto varios números de ciertas fechas como lo que es ciertas revistas desde porque aparte del Clarín tiene una revista que es el Clariet, si no me recuerdo así se llama, y le dice: oye, pues mira, fíjate esto, y verás que por ejemplo hay ciertos números de la revista que están salteados. Por ejemplo, si buscas el 72, lo encuentras, pero después buscas el 73, no está, y se salta 74, 75, o sea, le va explicando, le dice que en algunos periódicos hay fotografías en blanco o no hay texto y eso, y Spider-Man dice como de: ay, no sé, estás güey, y al final simplemente Sentry se va, pero Spider-Man se queda como con la duda aún así, como que dice: no encontré algo raro, no sentí algo raro, por alguna razón sentí como si en verdad lo conociera, o sea, como que está este misterio. Regresamos con Mr. Fantastic, que ahí pues, llega con está ahí toda la familia, está la mole, está la antorcha humana, está Sue y todo eso, y ahí es cuando pues en un momento dado le explica Sue lo que sucedió, y le pregunta: ¿tenemos un unicornio o algo así? Y Sue como que dice: bueno, tenemos esto, y hay una como cabeza de unicornio, pero ninguno de los dos recuerda haberla comprado o que se la hayan regalado. Y aquí es cuando vemos un recuerdo donde al parecer es la boda de Sentry, que está la boda y parecer Mr. Fantastic fue el padrino, y se nos da a entender de que Mr. Fantastic ha sido el mejor amigo de Sentry durante años. Y bueno, pues ahí es cuando Sentry le da como regalo esa como cabeza de unicornio por su amistad y por su compañerismo y eso, ¿no? Entonces regresamos al presente donde Mr. Fantastic agarra esa cabecita y se da cuenta de que hay una cinta pegada por debajo. La saca, la pone en el VHS, y ahí es, por cierto, que ya
No manches, ya un VHS es. Decir recordar un VHS te sientes bastante viejo. Sí pega la edad, ¿no? Pero regresando al cómic, o sea, ponen el VHS. Y ven una cinta donde es Mr. Fantastic hablando, diciendo de que si está viendo esto es porque prácticamente está sucediendo otra vez y algo malo se viene y es como de qué está pasando y eso, pero justamente en ese momento la cinta, el VHS explota y la cinta se echa a perder, entonces como que pues se quedan sin respuestas y Mr. Fantastic busca entre documentos y eso y encuentra ciertas cosas relacionadas con Sentry, pero no todo queda claro hasta que llega Doctor Strange, que le dice, vengo pues porque prácticamente tú me lo pediste. Y él se queda como de cómo. Y es cuando Strange le dice de que prácticamente él tiene prohibido recordar. Y le pregunta, ¿quién me tiene prohibido recordar? Y dice, tú me dijiste, si una vez recuerdo algo de lo que sucedió, tienes que prohibirme recordarlo. Y ahí es cuando dice Strange, pero no sé si la verdad sea bueno que te siga ocultando esto. Y entonces es cuando dice, hay de dos opciones, o me preguntas qué sucede, o simplemente sigues tu vida como si nada. Y entonces es como de que no sabe qué decir, y al final saca unos documentos donde tiene que ver muchas cosas con Sentry, y ahí es cuando Mr. Fantastic empieza a investigar, y poco a poco como que empieza a recordar ciertas cosas, ¿no? Mientras tanto, vemos a Sentry que está de hecho con Hulk, y cuando vemos que va pasando su travesía, vemos que como que poco a poco recupera sus poderes, porque sus ojos le brillan como de amarillo, su capa ya ahora sí ya deja de ser una chamarra con unas pinzas y se transforma en una capa, o sea, como que se empieza a volver el supuesto superhéroe que tendría que haber sido. Entonces llega con Hulk, que la verdad esta parte me gusta mucho cómo utilizan a Hulk en esta historia, y aquí vemos que de hecho Hulk sí recuerda a Sentry, pero tiene miedo porque dice The Boy ya viene, y Sentry dice, lo sé, y pues tiene miedo y eso, pero dice Sentry, no te preocupes, yo te cuidaré, y pues así podremos ganar los dos. Que la verdad me gusta mucho esto, me gusta mucho cuando tratan bonito a Hulk después de tanta porquería, pero al final de cuentas algo que me gusta mucho de cómo manejan a Hulk en esta historia es de que no lo utilizan como un simple músculo y que genuinamente lo utilizan como un personaje, lo cual muy bien hecho por ahí. Por otro lado, también vemos que busca a los X-Men, llega a la mansión de Charles, por ahí de hecho ve a Arcángel, pero dice, Ángel se ve diferente, o sea, como que recuerda nada más cuando era Ángel, pero se perdió de cuando se convirtió en Arcángel y todo eso con Apocalipsis y así. Y ahí es cuando habla con el profesor X y le dice, oye, soy Sentry y sucede esto, The Boy ya viene y chalala, chalala. Y el profesor X como entra en su mente y dice, pues por alguna razón siento que sí te conozco, pero como que no está todo claro, y está como, igual está como que muy conflictuado, no sabe qué hacer y todos se quedan pensando qué es lo que sucede, porque todo el mundo siente que conoce a Sentry, pero nadie como tal lo recuerda, o sea, es como, creo haberte visto, pero por alguna razón no recuerdo quién eres, o sea, está como que está una onda bastante extraña de lo que sucede. Ahora, de toda esta confusión y eso es cuando Sentry tiene otro recuerdo, donde ve a los Avengers, a los Fantásticos, a X-Men, a ver varios héroes que están como reprochándole algo y empiezan a hablar respecto a poner un virus o algo así, por lo que ahí Sentry dice al final simplemente recuerda que haber dicho, pues Sentry tiene que, pues ya, quedarse ahí, Sentry ya no tiene que existir, entonces ahí va a buscar a Tony Stark, que pues estaba pedo, entonces llega y le reclama por qué me traicionaron, por qué me hicieron esto, y él simplemente dice, no sé, dice, siento que te recuerdo, siento que nos llevábamos chido y todo, pero no más, o sea, y está toda esta confusión todavía, pero Sentry sigue cambiando de traje y llega a un punto donde prácticamente no sabe qué hacer, pero recuerda varias cosas, como que tuvo una vez un compañero llamado Billy, que de hecho ahí vemos por ahí, vemos un ratito donde un chico que igual se llama así Billy, que no tiene ni un brazo ni un ojo, porque al parecer los perdió en una batalla contra The Void, y bueno, pues está toda esta onda, entonces también Mr. Fantastic sigue descubriendo más cosas, de que al parecer sí Sentry existió y eso, pero por alguna razón él lo tuvo que traicionar, no sabe por qué. Mientras tanto pasa esto, llega a Manhattan y ahí está una zona como que muy peligrosa y eso, pero de la nada empieza a vislumbrarse una torre muy grande. Y él recuerda que era su torre de vigilancia, donde era su guarida. Ahí llega y ahí es cuando pues lo recibe su inteligencia artificial llamado Clock,
le explica qué cosa y ahí descubre que tiene un virus. Entonces ayuda a purgárselo y ahí es cuando le pregunta ¿quién te dio tu última orden? Y es cuando dice Reed Richards, Mr. Fantastic. Entonces él dice, entonces fue Reed Richards el que me traicionó y que hizo que todo el mundo olvidara quién soy. Y ahí es cuando también descubre que había una especie como de aparato que hacía como una especie de energía psíquica que hacía que tanto cosas físicas como fotografías y eso, así como también la memoria de la gente, se olvidara de quién es Sentry. Entonces él prácticamente ve esto, desactiva esta pequeña cosita y ahí es cuando pues prácticamente todo regresa otra vez. Vemos de hecho por ahí que las fotos que alguna vez fueron de Sentry regresan, de hecho por ahí una de ellas fue tomada por Peter Parker, la gente recuerda quién es Sentry, inclusive todos los héroes vuelven a recordar quién fue Sentry alguna vez. Entonces ya sucede todo esto y ahí es cuando regresa con su esposa, que ya por cierto ya ahí prácticamente su traje completamente regresa, ya tiene el traje clásico azul con dorado y esto, y ahí es cuando su esposa dice perdóname, no te creía, y yo como loca diciendo que tú estabas mal, tratándote mal y eso, pero él dice no te preocupes, todo estará bien, pero en ese momento aparece The Void y ataca a su esposa. Entonces ahí es cuando se enoja y The Void dice voy a venir por ti, por todo lo que amas y por todo este mundo, por lo que ahí dice sé que es el momento, y ahí es cuando en la Estatua de la Libertad Sentry se para, pero justamente llegan los Cuatro Fantásticos, llegan Spider-Man, algunos X-Men y algunos Avengers a prestarle apoyo a hasta a Sentry, inclusive llega Hulk, que aunque tiene miedo porque la última vez al parecer Sentry lo dejó bien traumado, lo cierto es de que bueno pues este es cuando se preparan para la batalla final, ¿no? Y mientras esto sucede, aquí tenemos una parte que no me gustó bastante del cómic, donde básicamente nos muestran cómo era la cosa con Sentry con diferentes héroes, que está chido, pero siento yo que hace que se alargue bastante, ya que pues aquí prácticamente ya es el momento final, ya es cuando va a suceder todo y esto. Y hay varios recuerdos por ahí. Por ejemplo, recuerda a Sentry que al parecer Mr. Fantastic llegó a manchar la imagen de este mismo, de que le dice que era un adicto, que era un villano, que se había hecho malo y todo eso. Y cosas así. Y ese que recuerda también como su amistad. Por ahí tenemos esta parte de los Cuatro Fantásticos donde vemos cómo era la onda entre Reed y Sentry. Pero de ahí en fuera nada más. También tenemos con Spider-Man, de que aquí se nos muestra un pequeño dato bastante interesante, y es que en un momento dado, que es cuando le deja que le tome la foto a Peter Parker para usarla en la revista del Clarín, es cuando le pide ayuda para buscar a The Void, esto porque al parecer se ha aliado con Kingpin, llegan, pero al parecer Void traiciona a Kingpin y lo está usando, se pelean contra The Void, pero justamente Sentry con una de sus como saca como una especie de agujas, atraviesa a Spider-Man, pero en vez de acabar con él, lo que hace es que lo mete en un trance donde tiene como pesadillas, recuerdos de todo lo malo que ha sucedido. Por ahí recuerda a lo que fue Gwen Stacy, a su matrimonio fallido con Mary Jane, que pues ahí es cuando empezaban, antes del mefistazo, aquí es cuando empezaban los malos cosas con Mary Jane, las veces que la tía me quedó herida, lo de Norman Osborn como el Duende Verde, la muerte del Capitán Stacy, o sea, va recordando todas estas cosas y como que lo hacen sentir mal a tal punto de que se desmaya, y al final despierta en su casa traído por Sentry y le dice que The Boy se escapó, pero que le agradece por la ayuda y todo eso, todo chido. Luego tenemos el de Hulk, que la verdad el de Hulk fue el que más me gustó, se me hizo muy interesante, sobre todo porque habla mucho de cómo Sentry ayudó a Bruce y a Hulk a ser más funcionales después del accidente Gamma. Y nos habla mucho de cómo aquí tenemos un dato bastante importante, y es que al parecer Hulk y Sentry tienen mucho más en común, ya que hablan respecto a que hay dos personas diferentes viviendo dentro de Hulk. Por un lado tenemos al Dr. Bruce Banner y por otro lado tenemos al mismo Hulk, que aunque técnicamente pues Bruce se convierte en Hulk y así, lo cierto es que parecen dos seres diferentes, cosa que resuena mucho en Sentry. Y veis cuando vemos lo que sucedió un poco más a detalle ese fatídico día donde The Void atacó todo el mundo, donde Sentry y Hulk fueron los primeros en pelear, pero en un momento dado, nada más Hulk recuerda que algo lo atravesó y le vinieron en cara los malos momentos, cuando lo fue persiguiendo el general Ross, cuando perdió a Betty, los golpes de su padre cuando era niño, el accidente Gamma, toda esta onda, y al final despierta, pero igual no recuerda nada y no sabe dónde está Sentry. Y pues hay un desmadre, recuerda que hubo muchos heridos, mucha gente perdió la vida, mucha destrucción, y bueno, pues eso hace que Hulk tenga miedo, tenga Hulk de The Void. Y por otro lado tenemos uno específicamente con Arcángel, cuando pues estuvo con los X-Men,
Y pues una aventurilla por ahí que tuvieron nada más de que medios, o sea, sí, es chido saberlo para si te gusta el personaje de Ángel y de Arcángel, de parte de su historia, de cómo estar con Sentry lo cambió un poco y de cómo lo hizo ver que antes era una persona bastante arrogante, que no pensaba bien las cosas y eso, pero fuera de eso no lleva mucho más, fuera del arte que está muy chido, no sucede más. Y como dije, no me gustó mucho esto porque al final de cuentas siento que alargaron mucho más la historia y fueron cosas que se pudieron haber contado en uno o dos números nada más. O sea, no hubo necesidad de que le dedicaran un número a cada cosa. O sea, siento yo que estuvo muy de más. Pero ya, después de tanto recuerdo, llega la batalla final, The Boys llega y prácticamente los héroes no pueden con todo, ni siquiera Sentry puede, todos están siendo abrumados, atacados, Hulk es el que la está pasando peor, prácticamente está tanqueando, pero le están rompiendo los huesos, o sea, está horrible. Y ahí es cuando por ahí llega Doctor Strange y le dice, ¿vas a venir a ayudarnos? Y dice, como tal, no, porque ya saben, si interfiero puede que no suceda, porque si interfieres en un río, en su recorrido normal, puede afectar todas esas cosas, de que no puede intervenir, pero viene a echarme de una manita. Y es que le dice, tienes que recordar, ya es momento de que recuerdes, prometí no hacerte recordar, pero tienes que hacerlo sí o sí. Y ahí es cuando ya por fin Reed recuerda lo que sucedió y recuerda la vez de Boyd, que todo fue un desastre, no encontraban a Sentry, pero descubre la verdad y es que Sentry y The Void eran el mismo ser. Y de hecho vemos que, o sea, mmm, es un poco diferente al cómic, más o menos. A veces depende de cómo haya cambiado, pero en esta versión original, bueno, digo, diferente a la película, perdón, donde en la película vemos que este Sentry se transforma así rápidamente en The Void y se hace oscuro y eso. Aquí de cierta manera es medio similar, pero aquí como que The Void se desprende un poco de Sentry, o sea, como que es una manifestación física de su conciencia. Y es como Sentry, igual está todo oscuro, pero nada más tiene como estos puntos en la espalda que es con lo que atrapa a sus víctimas, que es muy, es como lo que sucede en la película, pero en la película ven que nada más las hace como algo negro, así nada más como que desde lejos puede hacerlos, lo hace desaparecer y los mete como dentro de él mismo y hace que vivan esos malos recuerdos y eso. Aquí nada más es que los atraviesa y pues hacen que vivan esos malos recuerdos. O sea, fueron libertades creativas, pero el concepto es el mismo. Entonces se da cuenta de esto Mr. Fantastic y ahí es cuando descubren que de hecho como tal Mr. Fantastic no traicionó a Sentry. De hecho fue idea de Sentry que pareciera así. Y es de que le dijo, prácticamente Sentry se tiene que acabar, o sea, en ese momento, y ahí es cuando, pues ahí Mr. Fantastic dijo estas cosas de que se volvió un adicto, de que se hizo un villano y esto y aquello, y fue de hecho que este mismo Sentry el que puso la máquina psíquica, que si bien la hizo Mr. Fantastic, lo cierto es que Sentry fue el que ayudó a ponerla en la torre de vigilancia, y también el virus que tenía Clock, y de hecho la razón por la que Clock dijo de que la última orden fue de Mr. Fantastic fue porque la confundió, ya que Mr. Fantastic lo que hizo fue despedirse de Clock. Le dijo adiós y él pensó que era una orden, cuando no era así. Entonces ya descubrió por qué era el desmadre. Y al ver que, bueno, pues The Void va a ganar, le dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto otra vez. Y al final Sentry accede y decide volver a su vida simple otra vez. Hace que se olvide todo el mundo de él. Así logran detener a The Void, pero al mismo tiempo Sentry vuelve a desaparecer. Al final vemos que está con su esposa. Vemos que está más normal el asunto. No está tan feo como cuando inició. Y van de camino hacia hacia mudarse, ¿no? Se separan en un restaurante de hamburguesas y ahí se encuentran con un chico llamado Billy, que como que se le hace familiar a Sentry y recuerda cuando le dijo que a ese chico Billy que le gustaban mucho los chili dogs y nada más como que se queda pensando, se quedan viendo, pero al final Bob simplemente dice, me da un chili dog por favor y así termina esta historia. Al final pues dejan esta duda de que si lo que vimos en verdad sucedió o fue un simple invento, porque te dicen que Sentry estuvo desde el inicio de la historia de Marvel Comics y eso y estuvo con varios héroes, pero obviamente es obvio de que pues no fue así, pero al final de cuentas Marvel maneja esto como que así fue, pero después se olvidan de él otra vez al final, o sea, dejan como esta interrogante de qué fue lo que sucedió y así termina la historia, o sea, prácticamente es como una especie de sueño, todo lo que vimos en la historia o si en verdad hubo este personaje llamado Sentry alguna vez que fue el más poderoso y que de hecho su mayor villano que es The Void es el mismo. O sea, te dejan con esta duda, pero lo hacen bastante bien. Genuinamente creo yo que el cómic cumple muy bien con esa premisa.
Me gusta cómo la van desarrollando porque vemos este misterio, vemos cómo vamos viendo las piezas de lo que va sucediendo. Inclusive al final, dejando de un lado que obviamente por la película sepas que The Void y Sentry son el mismo, lo cierto es que cosas como ver que lo de Mr. Fantastic no fue una traición y eso la verdad son giros bastante buenos, de cómo todo fue del mismo Sentry para protegerse al mundo y a sí mismo de lo que era su otra parte que es The Void y toda esta onda. Fuera de lado que sí se alargaron un poco el llegar hasta el final por estas historias extra con los fantásticos, con Spider-Man y eso que estuvieron interesantes hasta cierto punto, pero al final de cuentas fueron cosas que se pudieron haber contado en mucho menos tiempo, en una menor cantidad de números, pero de ahí en fuera no quita que estuvo bastante bien hecho. Pero ¿qué sucede aquí? Nos introducen a Sentry, ¿y qué pasa con Sentry? Creo yo que fue un personaje que se debió quedar aquí sí o sí. Que sí, en esta historia está bien, y en Thunderbolts en la película lo hicieron bastante chido como lo adaptaron. Pero hablando en cuestión de cómics, es un personaje que perdió identidad y que a cierto punto no supieron qué hacer con él. O sea, llegó un punto donde toda esta onda de que si es real o no, de los problemas mentales, de lo que tiene que ver con The Void, de que es esta manifestación de sus pensamientos negativos y esto, este, o sea, toda esta onda que quedaba como que un poco más ambigua, quedaba mucho más a la interpretación, a la imaginación de qué es lo que pudo haber sucedido, se fue de muy de lado y pusieron a Sentry como alguien ya más permanente en el universo Marvel, pero no supieron qué hacer más con él. Lo último que hicieron así mayoritariamente fue los Dark Avengers y más que nada la mayoría lo recuerda porque fue el momento donde Sentry partió a la mitad de Ares y ya está, o sea, no, de ahí en fuera no hicieron mucho más. Y lo último que vimos de él fue hace 4 años más o menos en el evento King in Black, donde, spoiler de ese evento, Sentry acaba a manos de Null, o sea, prácticamente Null acaba con él, pero su poder pasa hacia una tipa que después hace llamar Solaris. ¿Qué pasa con Solaris? No se sabe, nada más apareció, que le dieron su poder, que es como la nueva Sentry, pero no la volvieron a utilizar. O sea, fue algo que se quedó completamente en el olvido. Y es una pena, pero creo yo que al final de cuentas demuestra que este personaje debió quedarse solamente en esta historia, sí o sí, por lo menos en cómic. O sea, porque no supieron qué rumbo llevarle, no supieron qué poder hacer. O sea, como que al final de cuentas lo pensaron tanto como una historia muy contenida y con este final, que ya cuando quisieron aprovecharlo por el éxito que tuvo, ya no vieron qué más qué más contar. Entonces, pues el personaje queda así y al final solamente la gente dice es como un Superman malvado o es el Superman de Marvel, cuando va mucho más allá, va un personaje que pierde identidad, de un personaje que prácticamente quiere ser algo más grande y que a lo mejor sí fue algo más grande, pero que no se sabe si quedó en su imaginación o si en verdad pasó. Entonces, toda esta parte más interesante quedó pues muy olvidada. Me gustó mucho que en Thunderbolts de cierta manera, a su manera, recuperaran eso, lo cual es raro viniendo del UCM, siendo que adaptan muchos personajes muy mal. Pero pues bueno, así quedó la historia de Sentry. Y pues esperemos que con la película a lo mejor ya sea o se den algo para traerlo de vuelta, o mejor simplemente dejarlo en el olvido y que sea simplemente como un muy buen feliz recuerdo. Curiosamente, así como le pasó al Sentry de esta primera historia que tuvo el personaje. Pero bueno, ahora sí de que hasta aquí llegamos con este episodio. Si les gustó, denle like y compartan. Por supuesto, si ya leyeron esta historia, cuéntenme qué les pareció, les gustó, no les gustó, qué piensan del personaje de Sentry, con todos, en verdad piensan lo mismo que yo o piensan algo mucho más, pues ya saben, en comentarios lo dejan. Y pues bueno, ahora sí que terminamos con el episodio de esta ocasión. Fue Luis Flores, Luisillo se despide y nos vemos hasta la próxima.